Sean todos bienvenidos. Tenemos una agenda bastante amplia. Tenemos una jornada intensa, pero desde luego nos va a dejar un bagaje de experiencias y conocimientos de cada uno de los expositores, que le hace de paso, déjenme decirles que si algo nos costó trabajo es sintetizar pues las currículas de todos y cada uno, porque realmente hay alta experiencia y conocimiento en estos temas. Yo les agradezco nuevamente su presencia y bueno, Normita, te dejo para que nuestra primer ponente pues haga su exposición. Perdón. Muchísimas gracias. Bueno, pues es para mí un placer el poder presentarles a la doctora Miriam Mabel Ibanega, quien es directora de la sección de Derecho Administrativo del Instituto de Estudios Legislativos de la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Asimismo, ella es doctora en Derecho y Ciencias Sociales, magíster en Derecho Administrativo, miembro fundador del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, de la Asociación Internacional de Derecho Municipal, de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo, de quien es la presidenta de la Comisión de Género, integrante del Comité Ejecutivo de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, directora de la sección de Derecho Administrativo del Instituto de Estudios Legislativos de la Federación Argentina de Colegios de Abogados. En el ámbito académico, es directora ejecutiva de la Maestría en Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, profesora de universidades públicas y privadas del país y de otros países de Iberoamérica, autora de ciertos artículos y trabajos de investigación publicados en su país y en el exterior, vinculados a contrataciones, a la gestión pública, ética, responsabilidad de los funcionarios, entre otros. La doctora nos va a deleitar con la conferencia Los instrumentos de combate a la corrupción en Argentina. Adelante, doctora, será un placer escucharle. Muchas gracias, buenas tardes. Acá en la Argentina ya tenemos buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, Norma, y mi agradecimiento especial al querido profesor Eleazar Pablo Moreno, quien ha tenido la deferencia de invitarme a este excelente congreso con grandes amigos, porque veo en el programa también que tenemos grandes amigos. No me voy a poder quedar en los paneles, porque bueno, tengo unos compromisos académicos. Acá en la Argentina exactamente son las 13:10 de la tarde, así que esta diferencia de 3 horarios me dificulta permanecer. Para ajustarme al tiempo, y en cuanto al tema de la exposición, voy a hacer algunos comentarios previos. La República Argentina es un país federal, pero con un federalismo diferente en varias de sus relaciones entre el Estado federal y las provincias del sistema mexicano. Nosotros tenemos un sistema y un mecanismo vinculado a la ética pública y al combate contra la corrupción, aplicable en el ámbito nacional, y además, cada una de las provincias aplica en su propio ámbito también los modelos, los sistemas y las normativas que dicten a partir de justamente lo que se considera la autonomía provincial. Una autonomía que entonces nos podría llegar a obligar a tener que analizar cada una de las normativas y de los métodos contra la corrupción en estas provincias. Así que me voy a limitar al sistema nacional, que hay que decir también que el resto de las provincias se ajustan, porque el sistema nacional establece principios que son comunes no solo al país, sino a Latinoamérica, al mundo occidental, que está siendo revisado justamente en estas épocas. Hay un proyecto de ley de modificación de la actual norma vigente, que es la 25.188,
Se ha puesto inclusive en las páginas web de la Oficina Anticorrupción para los comentarios que se quieran realizar respecto a ellas, así que voy a hacer también una mención a este proyecto que, vuelvo a repetir, está en una etapa, es un anteproyecto, está en una etapa de revisión. La ley vigente, la ley 25.188, es una ley de ética pública, que recepta los criterios y las reglas de las convenciones contra la corrupción. La Convención Americana, Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas. Es una ley que estableció deberes generales, una ley en la cual se aplica a todos los poderes estatales, invita además al resto de los poderes estatales a ajustarse normativamente y organizativamente de acuerdo a esta ley, que va a establecer los deberes que todos conocemos en estos niveles de ética pública en el ejercicio de la función pública. En este marco, la verdad es que la ley ha tenido una aplicación concreta y distintos tipos de reglamentaciones. Reglamentaciones a cargo, a través del tiempo, principalmente de la Oficina Anticorrupción. Es un organismo descentralizado, en este momento es un organismo en el ámbito del Ministerio de Justicia, ¿no? Es decir, tiene una relación con el Ministerio de Justicia. Es un organismo que ha tenido modificaciones en su competencia y que ha tenido en distintos periodos cierto protagonismo en la investigación de las conductas de los funcionarios públicos, en otras no, pero que mantiene sí les diría, una función prácticamente inalterable, que es aquella vinculada con la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios. Si tuviera que indicar un elemento, un instrumento que se ha afianzado en la lucha contra la corrupción, justamente tendría que traer a colación este régimen de declaraciones juradas patrimoniales. Cada poder del Estado establece un sistema de información, un sistema de resguardo, y lo interesante está dado justamente por esta división entre lo que es la información que se puede considerar pública de la información reservada de los patrimonios de los funcionarios públicos. ¿Por qué indico esto? Porque aquel anexo, aquellos formularios que contienen información que se considera que debe ser difundida o puede ser publicitada, sobre esta información tiene acceso un ciudadano que puede presentarse a requerir una declaración jurada, los datos de esta declaración jurada, porque tiene acceso a la información, a esa información, con las salvedades de que, por supuesto, no puede utilizar este tipo de datos para fines que la ley no autoriza. Esto es sin perjuicio de que los anexos o los formularios considerados reservados está restringido al público, por supuesto, y para ello, además, quienes lo solicitan y quienes pueden acceder a esta información lo determina la propia norma de acuerdo a las investigaciones judiciales que se estén llevando a cabo. Ahora, lo interesante es que esta ley es una ley que ya tiene varios años, ha sido complementada no solo por estos reglamentos de la Oficina Anticorrupción, sino también por otras leyes que creo que son importantes a la hora de analizar estos mecanismos de defensa contra este flagelo y que ponen, por supuesto, el eje principal en materia de transparencia. Porque claro, cuando uno quiere referirse al principio general de transparencia, es habitual que automáticamente pase a hacer alusión a la negativa de la transparencia.
es decir, a la corrupción. Pero nosotros hoy tendríamos que estar hablando del principio de transparencia, porque este principio es el eje de la función pública, es el eje de la gestión estatal y es un eje que va a tener principalmente les diría, un objetivo a su vez. ¿Cuál es? La satisfacción de los derechos fundamentales del ciudadano. Es necesario tener un criterio sistémico en el tema. No podemos estar hablando de la transparencia o de su falta bajo, les diría, un método cerrado de análisis, porque en realidad la transparencia y la no corrupción, lo que proponen, lo que propenden, aquello a lo cual deben dirigirse, es a permitir que el ciudadano, que la persona humana, se le respete su dignidad, se le reconozca su dignidad y pueda ejercer sus derechos fundamentales en términos constitucionales y convencionales. Si nosotros limitamos el análisis de la transparencia y de la corrupción a un ámbito interno de la función pública, y sería como mirarse hacia adentro, cometemos un error. Y el error está en pensar que en realidad son problemas que solo le involucran o que solo le pueden interesar a quien tiene la gestión pública en un momento histórico determinado, a quien toma una decisión política. No. Los temas de transparencia y los temas de corrupción involucran a toda la sociedad. No solo porque también pueden caer en situaciones de corrupción y de falta de transparencia, sino vuelvo a repetir, porque lo importante está que una gestión transparente, una gestión basada en la ética, va a tener como objetivo final que el ciudadano pueda disfrutar de sus derechos. En ese marco, entonces, tampoco podemos quedarnos con normas de ética, tenemos que ir más allá. Y en el más allá, en el ámbito argentino, se han dictado algunas leyes que me parece que son importantes en este ámbito. Una es la ley 27.275. ¿Por qué la traigo, por qué la menciono? Bueno, es una ley de acceso a la información pública. Y ustedes me dirán, bueno, porque sigo el esquema de que cuando uno se está refiriendo a la transparencia, no a todos los instrumentos que permite esa transparencia, acceder a la información, participar el ciudadano, control social. En ese marco, entonces, fíjense que se demoró mucho a nivel nacional en la República Argentina el dictado de una ley que reconozca este derecho. Es una ley que no debe tener más de 4 años, y entonces la pregunta sería, ¿quiere decir que ustedes con anterioridad no reconocían este derecho al acceso a la información? No. Todo lo contrario. Existía y sigue existiendo un decreto, pero aplicable al ámbito del Poder Ejecutivo, un muy buen decreto del año 2013, el 1172, que entre otros reglamentos había aprobado el reglamento de acceso a la información. Pero claro, había una limitación en su aplicación, el Poder Ejecutivo. ¿Y qué sucedió entonces todos estos años frente a un derecho que además tiene un reconocimiento en convenciones que, de acuerdo a los criterios que podamos tener en cuanto a su ubicación en las pirámides jurídicas, podemos decir que están por encima de las constituciones? Bueno, hubo un trabajo muy interesante por parte de la jurisprudencia argentina, que se conoció el derecho de acceder a la información pública basada en las convenciones contra la corrupción principalmente, incluso en recomendaciones de organismos internacionales, y poniendo siempre énfasis en que la transparencia pública, para la transparencia pública, acceder a la información pública es esencial porque hace a un derecho fundamental que encuentra su base en la dignidad de la persona humana.
Tenemos entonces una serie de sentencias dictadas por los tribunales, las cámaras contenciosas administrativas que se ubican dentro del Poder Judicial, federales, porque me estoy refiriendo al ámbito federal, y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Voy a mencionar solamente 2 casos, porque son emblemáticos, porque en realidad hay muchos casos judiciales, pero que me parece que vienen a sintetizar un poco esta expansión del acceso a la información desde un punto de vista de la transparencia pública, aún y por lo tanto reconozca el deber de suministrar la información. Uno de los casos es el caso celebrado con Chevron, vinculado a Vaca Muerta, que es un yacimiento muy importante en el sur de mi país. Este contrato, no ni siquiera de los legisladores, en este caso Giustiniani era un legislador, porque se consideraba que tenía un contenido que ameritaba su reserva. Sin embargo, el actor que solicita este contrato para verlo, acceso a la información, frente al rechazo de YPF, Sociedad del Estado, una sociedad anónima del Estado, recurre a la justicia. Y el caso llega a la Corte Suprema. Primera instancia hace lugar a la demanda, la Cámara deja sin efecto la sentencia de primera instancia, el caso llega a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema, ¿por qué me interesa? Porque había un inconveniente. El principal inconveniente era el que no se había dictado una ley de acceso a la información y que a YPF, a esta sociedad, no se le aplicaba la única norma que establecía el derecho, que era el decreto 1172. Donde además se le agregaba otro dato. El otro dato era que la ley de YPF, contemplaba, y aún lo contempla, la no aplicación de ninguna norma de derecho público a esta sociedad. Entonces la Corte realmente tiene una valla, y tiene una valla normativa. No le aplico las normas de derecho público, por un lado, la otra valla, no tengo ninguna norma que obligue a YPF a entregar la información. Sin embargo, se hace lugar a la demanda. Y se hace lugar a la demanda basada en las convenciones contra la corrupción, basada justamente en este principio de transparencia y en este principio de acceso a la información que tiene también una base en los sistemas democráticos, en que estábamos frente a un contrato sobre un bien de dominio público que era celebrado por una sociedad del Estado cuyo presidente era nombrado por el Poder Ejecutivo, donde el parte de su directorio también estaba compuesto por funcionarios públicos, una sociedad que estaba incorporada por otra ley al sector público nacional, es decir, una serie de elementos que en este caso la Corte Suprema se encarga de, les diría, encadenar para obligar a la presentación de este contrato a quien lo estaba reclamando, porque entendía que era información pública. En este punto, otra sentencia también sumamente interesante, muy, muy interesante, estuvo vinculada también con un rechazo de un pedido de información, era contra el Ministerio de Desarrollo Social, en el cual se le solicitaba a una ONG, solicitaba información sobre las transferencias que se realizaban presupuestarias al sector privado, específicamente a determinadas personas que, por constituir grupos vulnerables,
recibían ciertas bonificaciones o ciertas subvenciones por parte del Estado. Se sospechaba que esta transferencia realmente no llegaba a las personas que debía llegar, entonces una ONG solicita nombre y apellido y datos, documentos, creo ahora también, de aquellos que eran destinatarios de estos fondos. La administración rechaza este pedido, diciendo yo no tengo por qué, en definitiva, suministrar una información que es nombre, apellido y número de documento de quien lo recibe. La justicia, la Corte hace lugar, entiende que son fondos públicos, que son fondos presupuestarios, y quien lo está recibiendo en función de una norma específica porque se encuentra en una situación particular, que lo hace merecedor de la recepción de estos fondos, de estas subvenciones o subsidios. Bueno, considera que no era un dato sensible, tampoco era la ONG para publicitar quién recibía, sino para hacer un control social sobre que realmente los fondos fueran destinados a quien debía serlo de acuerdo a la normativa. Hay que entender que entonces el acceso a la información es una herramienta sustancial en el combate contra la corrupción. Por eso ha sido muy importante la Ley 27.275. No solo por el ámbito de aplicación muy, muy completo, les diría íntegro, donde se incluyen a todos los privados que reciben fondos públicos, acceso a la información vinculados a contratos, aun cuando sean datos que están en poder de los contratistas, siempre y cuando no sean evidentemente datos personales, ¿no? Que no hagan a la información pública, un criterio muy amplio, todos los poderes del Estado, todos aquellos que reciban fondos públicos. Es decir, ha venido la ley, en definitiva, a receptar la experiencia internacional, a receptar los criterios jurisprudenciales, basándose justamente en disposiciones que amplían este acceso a la información desde el punto de vista del que debe suministrarlo, y facilitando el acceso. Un principio del informalismo muy presente, la no necesidad de justificar para qué se quiere la información, esto es importante, y tampoco la necesidad de estar asistido por un letrado, por un abogado para requerirlo. ¿Por qué? Porque es información pública. La presunción de que todo tipo de expediente, de gestión, de datos, de información que se suministra, que se trabaja, que se organiza en el ámbito público, es pública como tal. Ahora, no podemos quedarnos solamente con esta herramienta de acceso a la información. En este punto siempre es interesante recurrir a los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también que son criterios que han sido sostenidos por las Naciones Unidas y por los relatores de las áreas específicas de libertad de expresión. Cuando nosotros hablamos de acceso a la información, también tenemos que ir a otro de sus pilares, que es la libertad de expresión y el derecho a la verdad. Este derecho a la verdad nos transparenta la gestión y por lo tanto es un instrumento de primer orden en el combate contra la corrupción. No nos olvidemos de esto. La otra ley que se sancionó posteriormente a la Ley de Acceso a la Información, que ha contribuido a la materia justamente de la corrupción, es la Ley 27.401. Esta ley es una ley que en realidad también varios países la han dictado, que es la famosa Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas Privadas. Claro, una verdadera transformación. En algunos países hasta se denominan ley antisoborno. En la República Argentina no existe el delito de soborno. En la República Argentina lo que uno denomina como corrupción son los delitos de cohecho, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones, concusión, enriquecimiento ilícito, que en el caso de las personas jurídicas privadas le agrega una figura muy interesante que es la de los balances
e informes falsos agravados. Cuando estos informes además contienen una información que uno lo puede relacionar directamente con actos de corrupción. Ahora, ¿qué me interesa de la ley? De la ley me interesa algunos artículos, como por ejemplo el artículo 24, que establece determinados comportamientos que tienen que llevar a cabo las personas jurídicas privadas cuando son contratistas del Estado. Claro, no es que la corrupción se nos haya puesto de moda, es que en realidad la corrupción se ha manifestado de distintas formas, abiertamente y masivamente, pero es cierto que las contrataciones públicas han sido uno de los ámbitos más sensibles a los actos de corrupción. De ahí entonces que los organismos internacionales, la OCDE, la OMC, a través de distintas recomendaciones, hayan justamente sugerido la adopción de determinadas medidas porque las contrataciones públicas han sido ese punto débil. Esta ley, la 27401, sigue el esquema de las recomendaciones internacionales y, por ejemplo, establece que en el caso que las personas jurídicas privadas sean contratistas del Estado, deben cumplir, entre otros, con otros requisitos, con los llamados programas de integridad. Esto me parece que es importante. Hay una distinción, por supuesto, de acuerdo al monto de la contratación, pero incluye las obras públicas, las concesiones de servicios públicos, las compras públicas. Y la verdad es que estos programas de integridad que complementan, vuelvo a repetir, porque hay otras modalidades de prevención, como pueden ser vedurías, son instrumentos interesantes porque le exigen a la persona jurídica privada en su propio ámbito establecer códigos de conducta, establecer reglas y procedimientos específicos para prevención de ilícitos, en el caso, por ejemplo, de los procesos licitatorios, la exigencia de capacitaciones periódicas a sus empleados, me parece que esto también es interesante, y otros elementos que hasta hace unos años podíamos considerarlos que eran elementos internos de las organizaciones y no tenía por qué el Estado inmiscuirse en ellos. Y sin embargo ahora se incorporan como datos esenciales en un programa de integridad frente a una contratación pública. Por ejemplo, análisis de riesgo, riesgo en el cual tengamos en cuenta las normas ISO, el riesgo de la corrupción, ya el riesgo empresario no es un riesgo de desequilibrio económico-financiero, sino que ya tengo el riesgo de la corrupción, que explique los canales internos de denuncias de irregularidades, el apoyo que los programas de integridad deben tener de parte del personal, y no solo del personal superior, de todo el personal. De esta forma, fíjense ustedes que esta ley viene a complementar una ley de ética que está en revisión, una ley de acceso a la información y una serie de reglamentaciones que también han tenido que ser emitidas para llevarlas a la práctica. Por lo menos en lo que hace al acceso a la información, hay una Agencia Nacional de Acceso a la Información Pública y toda una reestructuración en el ámbito de los organismos centrales y descentralizados, con, digamos, representantes que son los que deben suministrar la información del ministerio de la entidad descentralizada, y reglamentaciones, vuelvo a repetir, vinculadas a las declaraciones juradas patrimoniales y a los conflictos de intereses. Muy brevemente, porque me quedan 2 minutos, sobre la reforma de la ley 25.188. No quiero ahondar mucho en la reforma porque está justamente en vías de revisión. Pero me parece que hay uno de los aciertos
muy interesantes que en algunas jurisdicciones ya se han aplicado, por ejemplo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la clasificación de los conflictos de intereses en actuales, potenciales y aparentes. Esto en realidad tampoco es nuevo, es una recomendación de las organizaciones internacionales, y me voy a quedar con el último, con este conflicto de intereses aparente. Voy a leer brevemente el proyecto del artículo. En aquellos casos en los que no se configure un conflicto de intereses actual o potencial, pero la significación institucional, social o económica de una situación pudiera erosionar la confianza de las personas en la imparcialidad de las decisiones de quien ejerce la función, deberá comunicarse a la autoridad de aplicación de esta futura ley, quien determinará las medidas adicionales de control, transparencia y participación ciudadana. ¿Por qué me parece importante? Porque no hay conflicto de intereses en el aparente. No existe. No existe. Pero hay una apariencia. Y no solo hay que serlo, sino que también hay que parecerlo. Puede llegar a constituir una situación oscura o poco transparente, digamos, y que pueda llevar a la confusión y creerse que se está en un conflicto de intereses, y esto, evidentemente, afectar al funcionario público y a la institución. Por eso son importantes las herramientas de transparencia y de control. Hay que adelantarse. Acudamos a esta nueva concepción de la transparencia activa. Adelantémonos, no esperemos. Adelantémonos en materia de información, en materia de transparencia. Fomentemos un control social, porque el conflicto aparente puede llegar a tener una implicancia y una consecuencia mucho más negativa que otro conflicto que puede ser potencial y que lo puedo prevenir a través de los mecanismos que las normas reglamentarias así lo fijen. En definitiva, creo que lo que está digamos, en las bases de cada una de las medidas que puedan adoptarse los países es la confianza. Lo que ha perdido la sociedad es la confianza en las instituciones y en los funcionarios públicos. Para eso, las normas jurídicas son importantes, pero son el primer paso. Necesitamos instrumentos de gestión eficaces y eficientes, necesitamos efectividad, necesitamos un compromiso que no solo devenga de la función pública, sino también de la sociedad. La sociedad tiene que estar comprometida con la transparencia pública, y para eso debemos, desde la función pública, dar el ejemplo. Muchas gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias a usted, doctora, por tan enriquecedora exposición. Realmente muy interesante. Es una pena que el tiempo nos apremie de esta manera, motivo por el cual le comento que tenemos varias preguntas por parte de la audiencia. Sin embargo, en función de este tema, pues se las haremos llegar a usted y posteriormente a todas las personas que nos han hecho diferentes preguntas. Asimismo, estimada doctora Miriam Mabel Ibanega, por parte del Colegio de Derecho Disciplinario, Control Gubernamental y Gestión Pública, Asociación Civil, le haremos llegar a su correo un reconocimiento en agradecimiento por sus valiosas aportaciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted. Muchas gracias, buenas tardes. Acá en la Argentina ya tenemos buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, Norma, y mi agradecimiento especial al querido profesor Eleazar Pablo Moreno, quien ha tenido la deferencia de invitarme a este excelente congreso con grandes amigos, porque veo en el programa también que tenemos grandes amigos. No me voy a poder quedar en los paneles, porque bueno, tengo unos compromisos académicos. Acá en la Argentina exactamente son las 13:10 de la tarde, así que esta diferencia de 3 horarios me dificulta permanecer. Para ajustarme al tiempo,
Y en cuanto al tema de la exposición, voy a hacer algunos comentarios previos. La República Argentina es un país federal, pero con un federalismo diferente en varias de sus relaciones entre el Estado federal y las provincias del sistema mexicano. Nosotros tenemos un sistema y un mecanismo vinculado a la ética pública y al combate contra la corrupción, aplicable en el ámbito nacional, y además, cada una de las provincias aplica en su propio ámbito también los modelos, los sistemas y las normativas que dicten a partir de justamente lo que se considera la autonomía provincial. Una autonomía que entonces nos podría llegar a obligar a tener que analizar cada una de las normativas y de los métodos contra la corrupción en estas provincias. Así que me voy a limitar al sistema nacional, que hay que decir también que el resto de las provincias se ajustan, porque el sistema nacional establece principios que son comunes no solo al país, sino a Latinoamérica, al mundo occidental, que está siendo revisado justamente en estas épocas. Hay un proyecto de ley de modificación de la actual norma vigente, que es la 25188, se ha puesto inclusive en las páginas web de la Oficina Anticorrupción para los comentarios que se quieran realizar respecto a ellas, así que voy a hacer también una mención a este proyecto, que vuelvo a repetir, está en una etapa, es un anteproyecto, está en una etapa de revisión. La ley vigente, la ley 25188, es una ley de ética pública, que recepta los criterios y las reglas de las convenciones contra la corrupción. La Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas. Es una ley que estableció deberes generales, una ley en la cual se aplica a todos los poderes estatales, invita además al resto de los poderes estatales a ajustarse normativamente y organizativamente de acuerdo a esta ley, que va a establecer los deberes que todos conocemos en estos niveles de ética pública en el ejercicio de la función pública. En este marco, la verdad es que la ley ha tenido una aplicación concreta y distintos tipos de reglamentaciones. Reglamentaciones a cargo, a través del tiempo, principalmente de la Oficina Anticorrupción. Es un organismo descentralizado, en este momento es un organismo en el ámbito del Ministerio de Justicia, ¿no? Es decir, tiene una relación con el Ministerio de Justicia. Es un organismo que ha tenido modificaciones en su competencia y que ha tenido en distintos periodos cierto protagonismo en la investigación de las conductas de los funcionarios públicos, en otras no, pero que mantiene sí una función prácticamente inalterable, que es aquella vinculada con la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios. Si tuviera que indicar un elemento, un instrumento que se ha afianzado en la lucha contra la corrupción, justamente tendría que traer a colación este régimen de declaraciones juradas patrimoniales. Cada poder del Estado establece un sistema de información, un sistema de resguardo, y lo interesante está dado justamente por esta división entre lo que es la información que se puede considerar pública de la información reservada de los patrimonios de los funcionarios públicos. ¿Por qué indico esto? Porque aquel anexo, aquellos formularios que contienen información que se considera que debe ser difundida o puede ser publicitada,
sobre esta información tiene acceso un ciudadano que puede presentarse a requerir una declaración jurada, los datos de esta declaración jurada, porque tiene acceso a la información, a esa información, con las salvedades de que, por supuesto, no puede utilizar este tipo de datos para fines que la ley no autoriza. Esto es sin perjuicio de que los anexos o los formularios considerados reservados está restringido al público, por supuesto, y para ello, además, quienes lo solicitan y quienes pueden acceder a esta información lo determina la propia norma de acuerdo a las investigaciones judiciales que se estén llevando a cabo. Ahora, lo interesante es que esta ley es una ley que ya tiene varios años, ha sido complementada no solo por estos reglamentos de la Oficina Anticorrupción, sino también por otras leyes que creo que son importantes a la hora de analizar estos mecanismos de defensa contra este flagelo y que ponen, por supuesto, el eje principal en materia de transparencia. Porque claro, cuando uno quiere referirse al principio general de transparencia, es habitual que automáticamente pase a hacer alusión a la negativa de la transparencia, es decir, a la corrupción. Pero nosotros hoy tendríamos que estar hablando del principio de transparencia, porque este principio es el eje de la función pública, es el eje de la gestión estatal, y es un eje que va a tener principalmente les diría, un objetivo a su vez. ¿Cuál es? La satisfacción de los derechos fundamentales del ciudadano. Es necesario tener un criterio sistémico en el tema. No podemos estar hablando de la transparencia o de su falta bajo, les diría, un método cerrado de análisis, porque en realidad la transparencia y la no corrupción, lo que proponen, lo que propenden, aquello a lo cual deben dirigirse, es a permitir que el ciudadano, que la persona humana, se le respete su dignidad, se le reconozca su dignidad y pueda ejercer sus derechos fundamentales en términos constitucionales y convencionales. Si nosotros limitamos el análisis de la transparencia y de la corrupción a un ámbito interno de la función pública, y sería como mirarse hacia adentro, cometemos un error. Y el error está en pensar que en realidad son problemas que solo le involucran o que solo le pueden interesar a quien tiene la gestión pública en un momento histórico determinado, a quien toma una decisión política. No. Los temas de transparencia y los temas de corrupción involucran a toda la sociedad. No solo porque también pueden caer en situaciones de corrupción y de falta de transparencia, sino vuelvo a repetir, porque lo importante está que una gestión transparente, una gestión basada en la ética, va a tener como objetivo final que el ciudadano pueda disfrutar de sus derechos. En ese marco, entonces, tampoco podemos quedarnos con normas de ética, tenemos que ir más allá. Y en el más allá, en el ámbito argentino, se han dictado algunas leyes que me parece que son importantes en este ámbito. Una es la ley 27.275. ¿Por qué la traigo, por qué la menciono? Bueno, es una ley de acceso a la información pública. Y ustedes me dirán, ¿por qué sigo el esquema de que cuando uno se está refiriendo a la transparencia, no a todos los instrumentos que permite esa transparencia, acceder a la información, participar el ciudadano, control social? En ese marco, entonces, fíjense que se demoró mucho a nivel nacional en la República Argentina el dictado de una ley que reconozca este derecho. Es una ley que no debe tener más de 4 años,
Y entonces la pregunta sería, ¿quiere decir que ustedes con anterioridad no reconocían este derecho al acceso a la información? No. Todo lo contrario. Existía y sigue existiendo un decreto, pero aplicable al ámbito del Poder Ejecutivo, un muy buen decreto del año 2013, el 1172, que entre otros reglamentos había aprobado el reglamento de acceso a la información. Pero claro, había una limitación en su aplicación, el Poder Ejecutivo. ¿Y qué sucedió entonces todos estos años frente a un derecho que además tiene un reconocimiento en convenciones que, de acuerdo a los criterios que podamos tener en cuanto a su ubicación en las pirámides jurídicas, podemos decir que están por encima de las constituciones? Bueno, hubo un trabajo muy interesante por parte de la jurisprudencia argentina, que se reconoció el derecho de acceder a la información pública basada en las convenciones contra la corrupción principalmente, incluso en recomendaciones de organismos internacionales, y poniendo siempre énfasis en que la transparencia pública, para la transparencia pública, acceder a la información pública es esencial, porque hace a un derecho fundamental que encuentra su base en la dignidad de la persona humana. Tenemos entonces una serie de sentencias dictadas por los tribunales, las cámaras contenciosas administrativas que se ubican dentro del Poder Judicial, federales, porque me estoy refiriendo al ámbito federal, y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Voy a mencionar solamente dos casos, porque son emblemáticos, porque en realidad hay muchos casos judiciales, pero que me parece que vienen a sintetizar un poco esta expansión del acceso a la información desde un punto de vista de la transparencia pública, aún y por lo tanto reconozca el deber de suministrar la información. Uno de los casos es el caso celebrado con Chevron, vinculado a Vaca Muerta, que es un yacimiento muy importante en el sur de mi país. Este contrato no ni siquiera de los legisladores, en este caso yo ni era un legislador, porque se consideraba que tenía un contenido que ameritaba su reserva. Sin embargo, el actor que solicita este contrato para verlo, acceso a la información, frente al rechazo de YPF, Sociedad del Estado, una sociedad anónima del Estado, recurre a la justicia. Y el caso llega a la Corte Suprema. Primera instancia hace lugar a la demanda, la Cámara deja sin efecto la sentencia de primera instancia, el caso llega a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema, ¿por qué me interesa? Porque había un inconveniente. El principal inconveniente era el que no se había dictado una ley de acceso a la información y que a YPF, a esta sociedad, no se le aplicaba la única norma que establecía el derecho, que era el decreto 1172. Donde además se le agregaba otro dato. El otro dato era que la ley de YPF, contemplaba, y aún lo contempla, la no aplicación de ninguna norma de derecho público a esta sociedad. Entonces la Corte realmente tiene una valla, y tiene una valla normativa. No le aplico las normas de derecho público, por un lado, la otra valla, no tengo ninguna norma que obligue a YPF a entregar la información. Sin embargo, se hace lugar a la demanda. Y se hace lugar a la demanda
basada en las convenciones contra la corrupción, basada justamente en este principio de transparencia y en este principio de acceso a la información que tiene también una base en los sistemas democráticos, en que estábamos frente a un contrato sobre un bien de dominio público que era celebrado por una sociedad del Estado cuyo presidente era nombrado por el Poder Ejecutivo, donde el parte de su directorio también estaba compuesto por funcionarios públicos, una sociedad que estaba incorporada por otra ley al sector público nacional, es decir, una serie de elementos que en este caso la Corte Suprema se encarga de, les diría, encadenar para obligar a la presentación de este contrato a quien lo estaba reclamando, porque entendía que era información pública. En este punto, otra sentencia también sumamente interesante, muy interesante, estuvo vinculada también con un rechazo de un pedido de información, era contra el Ministerio de Desarrollo Social, en el cual se le solicitaba a una ONG, solicitaba información sobre las transferencias que se realizaban presupuestarias al sector privado, específicamente a determinadas personas que, por constituir grupos vulnerables, recibían ciertas bonificaciones o ciertas subvenciones por parte del Estado. Se sospechaba que esta transferencia realmente no llegaba a las personas que debía llegar, entonces una ONG solicita nombre y apellido y datos, documento creo ahora también, de aquellos que eran destinatarios de estos fondos. La administración rechaza este pedido, diciendo yo no tengo por qué, en definitiva, suministrar una información que es nombre, apellido y número de documento de quien lo recibe. La justicia, la Corte hace lugar, entiende que son fondos públicos, que son fondos presupuestarios, y quien lo está recibiendo en función de una norma específica porque se encuentra en una situación particular, que lo hace merecedor de la recepción de estos fondos, de estas subvenciones o subsidios. Bueno, considera que no era un dato sensible, tampoco era la ONG para publicitar quién recibía, sino para hacer un control social sobre que realmente los fondos fueran destinados a quien debía serlo de acuerdo a la normativa. Hay que entender que entonces el acceso a la información es una herramienta sustancial en el combate contra la corrupción. Por eso ha sido muy importante la Ley 27.275. No solo por el ámbito de aplicación muy completo, les diría íntegro, donde se incluyen a todos los privados que reciben fondos públicos, acceso a la información vinculados a contratos, aun cuando sean datos que están en poder de los contratistas, siempre y cuando no sean evidentemente datos personales, ¿no? Que no hagan a la información pública, un criterio muy amplio, todos los poderes del Estado, todos aquellos que reciban fondos públicos. Es decir, ha venido la ley, en definitiva, a receptar la experiencia internacional, a receptar los criterios jurisprudenciales, basándose justamente en disposiciones que amplían este acceso a la información desde el punto de vista del que debe suministrarlo, y facilitando el acceso. Un principio del informalismo muy presente, la no necesidad de justificar para qué se quiere la información, esto es importante, y tampoco la necesidad de estar asistido por un letrado, por un abogado para requerirlo. ¿Por qué? Porque es información pública. La presunción de que todo tipo de expediente, de gestión, de datos, de información que se suministra, que se trabaja, que se organiza en el ámbito público, es pública como tal. Ahora, no podemos quedarnos solamente con esta herramienta de acceso a la información. En este punto siempre es interesante recurrir a los criterios
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también que son criterios que han sido sostenidos por las Naciones Unidas y por los relatores de las áreas específicas de libertad de expresión. Cuando nosotros hablamos de acceso a la información, también tenemos que ir a otro de sus pilares, que es la libertad de expresión y el derecho a la verdad. Este derecho a la verdad nos transparenta la gestión y por lo tanto es un instrumento de primer orden en el combate contra la corrupción. No nos olvidemos de esto. La otra ley que se sancionó posteriormente a la Ley de Acceso a la Información, que ha contribuido a la materia justamente de la corrupción, es la Ley 27.401. Esta ley es una ley que en realidad también varios países la han dictado, que es la famosa Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas Privadas. Claro, una verdadera transformación. En algunos países hasta se denominan ley antisoborno. En la República Argentina no existe el delito de soborno. En la República Argentina lo que uno denomina como corrupción son los delitos de cohecho, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones, concusión, enriquecimiento ilícito, que en el caso de las personas jurídicas privadas le agrega una figura muy interesante, que es la de los balances e informes falsos agravados. Cuando estos informes además contienen una información que uno lo puede relacionar directamente con actos de corrupción. Ahora, ¿qué me interesa de la ley? De la ley me interesa algunos artículos, como por ejemplo el artículo 24, que establece determinados comportamientos que tienen que llevar a cabo las personas jurídicas privadas cuando son contratistas del Estado. Claro, no es que la corrupción se nos haya puesto de moda, es que en realidad la corrupción se ha manifestado de distintas formas, abiertamente y masivamente, pero es cierto que las contrataciones públicas han sido uno de los ámbitos más sensibles a los actos de corrupción. De ahí entonces que los organismos internacionales, la OCDE, la OMC, a través de distintas recomendaciones, hayan justamente sugerido la adopción de determinadas medidas, porque las contrataciones públicas han sido ese punto débil. Esta ley, la 27.401, sigue el esquema de las recomendaciones internacionales y, por ejemplo, establece que en el caso que las personas jurídicas privadas sean contratistas del Estado, deben cumplir, entre otros, con otros requisitos, con los llamados programas de integridad. Esto me parece que es importante. Hay una distinción, por supuesto, de acuerdo al monto de la contratación, pero incluye las obras públicas, las concesiones de servicios públicos, las compras públicas. Y la verdad es que estos programas de integridad, que complementan, vuelvo a repetir, porque hay otras modalidades de prevención, como pueden ser vedurías, son instrumentos interesantes porque le exigen a la persona jurídica privada en su propio ámbito establecer códigos de conducta, establecer reglas y procedimientos específicos para prevención de ilícitos, en el caso, por ejemplo, de los procesos licitatorios, la exigencia de capacitaciones periódicas a sus empleados, me parece que esto también es interesante, y otros elementos que hasta hace unos años podíamos considerarlos que eran elementos internos de las organizaciones y no tenía por qué el Estado inmiscuirse en ellos. Y sin embargo ahora se incorporan como datos esenciales en un programa de integridad frente a una contratación pública. Por ejemplo, análisis de riesgo,
riesgo en el cual tengamos en cuenta las normas ISO, el riesgo de la corrupción. Ya el riesgo empresario no es un riesgo de desequilibrio económico-financiero, sino que ya tengo el riesgo de la corrupción, que explique los canales internos de denuncias de irregularidades, el apoyo que los programas de integridad deben tener de parte del personal, y no solo del personal superior, de todo el personal. De esta forma, fíjense ustedes que esta ley viene a complementar una ley de ética que está en revisión, una ley de acceso a la información y una serie de reglamentaciones que también han tenido que ser emitidas para llevarlas a la práctica. Por lo menos en lo que hace al acceso a la información, hay una Agencia Nacional de Acceso a la Información Pública y toda una reestructuración en el ámbito de los organismos centrales y descentralizados, con, digamos, representantes que son los que deben suministrar la información del ministerio de la entidad descentralizada, y reglamentaciones, vuelvo a repetir, vinculadas a las declaraciones juradas patrimoniales y a los conflictos de intereses. Muy brevemente, porque me quedan 2 minutos, sobre la reforma de la ley 25.188. No quiero ahondar mucho en la reforma porque está justamente en vías de revisión. Pero me parece que hay uno de los aciertos muy interesantes que en algunas jurisdicciones ya se han aplicado, por ejemplo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la clasificación de los conflictos de intereses en actuales, potenciales y aparentes. Esto en realidad tampoco es nuevo, es una recomendación de las organizaciones internacionales, y me voy a quedar con el último, con este conflicto de intereses aparente. Voy a leer brevemente el proyecto del artículo. En aquellos casos en los que no se configure un conflicto de intereses actual o potencial, pero la significación institucional, social o económica de una situación pudiera erosionar la confianza de las personas en la imparcialidad de las decisiones de quien ejerce la función, deberá comunicarse a la autoridad de aplicación de esta futura ley, quien determinará las medidas adicionales de control, transparencia y participación ciudadana. ¿Por qué me parece importante? Porque no hay conflicto de intereses en el aparente. No existe. No existe. Pero hay una apariencia. Y no solo hay que serlo, sino que también hay que parecerlo. Puede llegar a constituir una situación oscura o poco transparente, digamos, y que pueda llevar a la confusión y creerse que se está en un conflicto de intereses, y esto, evidentemente, afectar al funcionario público y a la institución. Por eso son importantes las herramientas de transparencia y de control. Hay que adelantarse. Acudamos a esta nueva concepción de la transparencia activa. Adelantémonos, no esperemos, adelantémonos en materia de información, en materia de transparencia, fomentemos un control social, porque el conflicto aparente puede llegar a tener una implicancia y una consecuencia mucho más negativa que otro conflicto que puede ser potencial y que lo puedo prevenir a través de los mecanismos que las normas reglamentarias así lo fijen. En definitiva, creo que lo que está digamos, en las bases de cada una de las medidas que puedan adoptarse los países es la confianza. Lo que ha perdido la sociedad es la confianza en las instituciones y en los funcionarios públicos. Para eso, las normas jurídicas son importantes, pero son el primer paso. Necesitamos instrumentos de gestión eficaces y eficientes, necesitamos efectividad, necesitamos un compromiso que no solo devenga de la función pública, sino también de la sociedad. La sociedad tiene que estar comprometida con la transparencia pública, y para eso debemos, desde la función pública, dar el ejemplo. Muchas gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias a usted, doctora, por
por tan enriquecedora exposición. Realmente muy interesante, es una pena que el tiempo nos apremie de esta manera, motivo por el cual le comento que tenemos varias preguntas por parte de la audiencia. Sin embargo, en función de este tema, pues se las haremos llegar a usted y posteriormente a todas las personas que nos han hecho diferentes preguntas. Asimismo, estimada doctora Miriam Mabel Ibanega, por parte del Colegio de Derecho Disciplinario, Control Gubernamental y Gestión Pública, Asociación Civil, le haremos llegar a su correo un reconocimiento en agradecimiento por sus valiosas aportaciones. Mil Muchísimas gracias. gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted.